Hay historias que nacen entre dioses y humanos y que, con el tiempo, se transforman en algo más que un simple relato. Esta noche, nos acercamos a la figura de Hércules, un personaje que habita entre la mitología y la interpretación histórica. A lo largo de este recorrido, exploraremos sus hazañas más conocidas, los matices menos evidentes de su historia y el significado que ha ido adquiriendo con el paso de los siglos. Nos detendremos también en los símbolos que lo rodean, en las pruebas que marcaron su camino y en cómo su figura ha sido entendida en distintos momentos y culturas. Si te apetece compartir este instante, puedes dejar en los comentarios desde dónde escuchas y a qué hora la noche te ha traído hasta aquí. Y si estos relatos te acompañan, puedes apoyarlo con un like o suscribiéndote. Sin prisa. Somos Relatos de Medianoche. Ahora, deja que el eco de los antiguos relatos nos envuelva y volvamos a un tiempo en el que, entre dioses y desafíos, comenzaba esta historia. Mucho antes de que existieran los mapas, los reinos o las ciudades amuralladas, los pueblos del Mediterráneo antiguo miraban el cielo con una mezcla de temor y reverencia. Las estrellas no eran simples puntos de luz, eran mensajes, destinos, historias escritas en la bóveda celeste por manos invisibles. En ese mundo donde la naturaleza hablaba y los dioses caminaban entre los hombres, nació una de las figuras más duraderas que la imaginación humana haya creado jamás. La mitología griega no era un sistema de creencias separado de la vida cotidiana. Era, en cierta forma, la vida misma, una manera de dar nombre a las fuerzas que gobernaban las cosechas, los mares, las enfermedades y las victorias. Cada tormenta tenía un autor divino, cada ciudad tenía su protector, cada familia noble trazaba su linaje hasta algún dios o semidios que había caminado por la tierra en tiempos remotos. En ese tejido de creencias, Heracles ocupaba un lugar singular. No era un dios en el sentido pleno de la palabra, aunque terminaría siéndolo. Tampoco era un simple mortal, aunque había nacido de una mujer. Era algo intermedio, un ser de umbral, que pertenecía a dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Esa condición, esa tensión entre lo divino y lo humano, es quizás lo que explica su permanencia en la memoria de la humanidad. Antes de adentrarse en su historia, conviene detenerse un momento en el escenario que la hace posible. La Grecia antigua no era un país en el sentido moderno. Era un conjunto de ciudades-estado, de regiones con dialectos, cultos y tradiciones propias. Atenas tenía sus héroes, Esparta, los suyos, Tebas, Micenas, Corinto. Cada centro de poder tenía sus relatos fundacionales, sus dioses tutelares, sus genealogías sagradas. Y sin embargo, Heracles trascendía todas esas fronteras locales. Era venerado en casi todo el mundo griego, y más tarde, en el romano. Su culto llegó hasta el extremo occidental del Mediterráneo, hasta los confines del mundo conocido. Los griegos llamaban columnas de Heracles a los dos promontorios que flanquean el estrecho de Gibraltar, como si ese hombre mítico hubiera marcado, con sus propias manos, el límite entre lo conocido y lo desconocido. La historia de Heracles comienza, como tantas historias griegas, con Zeus, el padre de los dioses, señor del rayo y del cielo. Tenía una costumbre bien conocida en el Olimpo: enamorarse de mujeres mortales y descender a la tierra bajo distintas formas para estar con ellas.
Sus uniones con mortales producían hijos extraordinarios, seres que llevaban en su sangre algo de la chispa divina. Alcmena era una mujer noble de Micenas, hija del rey Electrión. Se dice que era la más hermosa de su generación, pero también la más honesta y virtuosa. Estaba comprometida con Anfitrión, un general valeroso que partió a una campaña militar. Fue durante esa ausencia cuando Zeus, atraído por la fama de Alcmena, concibió su plan. El dios tomó la apariencia exacta de Anfitrión y se presentó ante Alcmena. Esa noche, según contaban los antiguos, Zeus ordenó a Helios, el dios Sol, que detuviera su carro en el cielo, prolongando la oscuridad del triple de lo habitual. Esa noche extraordinariamente larga fue suficiente para concebir al que sería el más grande de los héroes. Cuando el verdadero anfitrión regresó de su campaña y descubrió la confusión, la perplejidad y el dolor fueron inevitables. Pero los augurios y los oráculos confirmaron lo ocurrido. Alcmena había sido visitada por el propio Zeus, y el hijo que esperaba no sería un hombre común. Anfitrión aceptó la situación con la resignación propia de quien sabe que los caminos de los dioses son inescrutables. Alcmena dio a luz gemelos, Heracles, hijo de Zeus, y Ificles, hijo de Anfitrión. Los dos nacieron en la misma noche, pero eran fundamentalmente distintos. Ificles era un mortal ordinario, un buen hombre, un buen soldado. Heracles era otra cosa. Desde el primer momento, algo en él anunciaba que no pertenecía del todo a este mundo. Zeus era el padre de Heracles. Hera era su enemiga más implacable. La reina de los dioses, esposa de Zeus, no podía tolerar la existencia de ese hijo bastardo que su esposo había engendrado con una mortal. La enemistad de Hera hacia Heracles no era un capricho, era la expresión de un dolor antiguo y profundo, el dolor de la traición repetida. Según algunas versiones del mito, la enemistad comenzó incluso antes del nacimiento del héroe. Zeus había proclamado orgullosamente que el próximo niño nacido de su linaje gobernaría sobre los hombres. Hera, conociendo sus intenciones, intervino hábilmente. Retrasó el nacimiento de Heracles y aceleró el de Euristeo, un descendiente menos glorioso que nacería antes. Así, fue Euristeo quien obtuvo el poder prometido, mientras que Heracles nació destinado a servirle. Esa manipulación del destino estableció la estructura fundamental de la vida de Heracles. La grandeza sometida a la mediocridad, la fuerza al servicio de quien no la merece. Es una de las tensiones más profundas del mito y una de las que más han fascinado a quienes lo han estudiado a lo largo de los siglos. La enemistad de Hera se manifestó de forma concreta cuando Heracles era todavía un bebé en la cuna. La diosa envió 2 serpientes gigantes para acabar con él. Esa noche, los sirvientes de Alcmena escucharon un sonido extraño en la habitación de los gemelos. Al entrar, encontraron a Ificles llorando de terror, mientras que Heracles, con sus pequeñas manos, estrangulaba a las 2 serpientes con una sonrisa en el rostro. Ese relato, narrado con una calma que suaviza su extraordinaria naturaleza, dice mucho sobre la esencia del personaje. Heracles no nació con la fuerza como un regalo luminoso. Nació con ella como una necesidad de supervivencia. Su poder era también una carga, una señal de que su vida no sería tranquila ni ordinaria. Los años de infancia y juventud de Heracles están narrados de manera fragmentaria en las fuentes antiguas.
pero lo que se conserva dibuja un retrato coherente. Heracles fue educado por los mejores maestros disponibles en su tiempo. Eurito le enseñó el arte del arco, ese instrumento que en la Grecia antigua requería no solo fuerza, sino precisión, paciencia y una comprensión profunda del viento y la distancia. Castor le instruyó en las artes marciales, en el combate cuerpo a cuerpo, en la estrategia y la táctica militares. Lino, hermano del músico Orfeo, fue su maestro de música y letras. Con Lino, sin embargo, hubo un incidente que las fuentes antiguas narran con cierta incomodidad. Un día, durante una lección, Lino corrigió a Heracles con severidad, quizás golpeándolo. La respuesta del joven fue desproporcionada. Tomó su lira y golpeó a su maestro con ella, causándole la muerte. Heracles fue juzgado por ese acto, pero se defendió citando a un filósofo anterior, argumentando que quien devuelve un golpe actúa en legítima defensa. Ese episodio, incómodo y difícil de interpretar desde una perspectiva moderna, es sin embargo revelador. La fuerza de Heracles era tan enorme que cualquier reacción suya podía tener consecuencias fatales. Vivir con esa capacidad era también aprender a controlarla, a medirla, a conocer sus límites. Y Heracles, a lo largo de su vida, no siempre lo lograría. Tras ese incidente, Anfitrión decidió enviar al joven al campo, al cuidado de los rebaños en el monte Citerón. Fue allí, en la soledad de las montañas, donde Heracles creció hasta convertirse en el joven de constitución extraordinaria que las fuentes describían, una altura que superaba con creces la de los hombres normales, una musculatura que impresionaba a todos los que lo veían, y unos ojos que, según algunos relatos, brillaban con una intensidad particular. Existe un relato filosófico, atribuido al sofista Pródico de Ceos y conservado en los escritos de Jenofonte, que describe un episodio clave en la juventud de Heracles. Aunque probablemente es una elaboración filosófica posterior y no un mito arcaico, captura algo esencial sobre la manera en que la antigüedad interpretaba al personaje. Según ese relato, el joven Heracles se encontraba en una encrucijada, y literalmente, un camino que se dividía en dos. Por un camino se le apareció una mujer hermosa, de ropas lujosas, que le prometía una vida de placeres, comodidades y disfrutes sin esfuerzo. Por el otro camino apareció una mujer de aspecto más austero, de ropas sencillas, que le ofrecía una vida de trabajo, dificultad y virtud, pero también de honor y gloria imperecedera. Heracles eligió el camino difícil, eligió la virtud sobre el placer, el esfuerzo sobre la comodidad. Esa elección se convertiría en el paradigma de la vida heroica en la filosofía griega posterior, especialmente entre los estoicos, quienes vieron en Heracles el modelo perfecto del sabio que enfrenta las adversidades con serenidad y determinación. Esa historia, más que describir un evento real en la vida del héroe, describe su esencia simbólica. Heracles no es grande por nacer con fuerza sobrehumana. Es grande porque eligió usar esa fuerza al servicio del bien, aunque ese camino implicara un sufrimiento que habría podido evitar. Antes de los 12 trabajos que definirían su fama, Heracles realizó varios actos notables que establecieron su reputación. El primero y más célebre de estos actos tempranos fue la matanza del león de Citerón. Cerca del monte Citerón, donde Heracles había pasado su juventud cuidando rebaños,
vivía un león de tamaño y ferocidad extraordinarios que devastaba los rebaños de los agricultores locales. Heracles tenía 18 años cuando decidió acabar con él. La cacería duró 50 días, según algunas versiones. Cuando por fin encontró al animal, no utilizó armas convencionales. Lo venció con sus propias manos. Desde ese momento, Heracles adoptó la piel del león como su atributo más reconocible. La piel sobre los hombros, la cabeza del animal como casco. Esa imagen se repetiría en miles de representaciones artísticas a lo largo de los siglos. No era solo un trofeo, era una declaración simbólica. El hombre que había dominado a la bestia más temible se identificaba con ella, asumía su fuerza y su poder. En esa misma época, Heracles regresó a Tebas, la ciudad que consideraba su hogar, y encontró a sus conciudadanos pagando un tributo humillante a los minios de Orcómeno, una ciudad vecina más poderosa. Sin consultar con ningún rey ni autoridad, Heracles organizó la resistencia, condujo a los tebanos a la victoria y liberó a la ciudad de esa carga. Como recompensa, el rey Creonte le dio en matrimonio a su hija mayor, Mégara. Esos primeros años parecían anunciar una vida de gloria tranquila. Un héroe local, protector de su ciudad, esposo y padre. Pero los planes de Hera tenían otro curso. Heracles y Mégara tuvieron varios hijos juntos. La tradición varía en el número exacto, pero todas las fuentes coinciden en que eran una familia establecida en Tebas, que el héroe amaba a su esposa y a sus hijos con la sencillez de un hombre que ha encontrado su lugar en el mundo. Fue entonces cuando Hera actuó de nuevo. La diosa envió sobre Heracles una locura repentina e irrefrenable. En ese estado, sin reconocer a los que amaba, el héroe realizó actos de los que no es necesario dar detalles extensos. Los relatos antiguos son claros sobre sus consecuencias devastadoras. Cuando la locura se disipó y Heracles recuperó la conciencia, encontró ante sí las pruebas de lo que había hecho. El dolor que siguió a ese despertar es uno de los momentos más humanos de toda la mitología griega. Heracles no intentó justificarse ni culpar a los dioses, aunque habría podido hacerlo. Se encerró en sí mismo, abrumado por una culpa que ningún razonamiento podía aliviar. Fue a consultar el oráculo de Delfos, ese lugar sagrado donde la sacerdotisa de Apolo transmitía la voluntad divina. El oráculo le indicó que debía ponerse al servicio del rey Euristeo de Micenas y realizar los trabajos que éste le ordenara. Solo así podría obtener la purificación que necesitaba. La ironía era inmensa. Euristeo era precisamente el rey cuyo nacimiento Hera había acelerado para arrebatarle a Heracles el destino de grandeza que Zeus había prometido. Ahora, el héroe más poderoso del mundo griego debía doblegarse ante ese hombre y servirle. Pero Heracles aceptó, y en esa aceptación reside uno de los aspectos más profundos del mito. La grandeza no consiste solo en la fuerza, sino en la capacidad de asumir las consecuencias de los propios actos, aunque esas consecuencias sean injustas. Los 12 trabajos de Heracles son, sin duda, el episodio más conocido de su historia. Pero antes de entrar en cada uno de ellos, conviene entender el contexto que les da sentido. El número 12 no es arbitrario. En el mundo antiguo, el 12 era un número sagrado, asociado con la perfección y la totalidad. 12 meses en el año, 12 dioses olímpicos,
12 signos del zodíaco. Completar 12 trabajos implicaba un ciclo completo, una transformación total, y que Heracles no estaba simplemente realizando hazañas, estaba recorriendo un camino de purificación y elevación espiritual. Euristeo, consciente de que debía enfrentar al hombre más fuerte del mundo, intentó encargarle tareas imposibles, cosas que esperaba que lo destruyeran. Pero en cada caso, Heracles encontró la manera de completar el encargo, a veces mediante la fuerza bruta, otras mediante la inteligencia y la astucia. Lo interesante de los trabajos, visto desde una distancia de siglos, es que muchos de ellos no implican solo combate. Algunos requieren paciencia, humildad, negociación, ingenio. El Heracles de los 12 trabajos no es solo un guerrero, es también un problem solver, un hombre que debe adaptarse a las circunstancias que encuentra. El primero de los trabajos que Euristeo encomendó a Heracles fue acabar con el león de Nemea, y una criatura de origen divino, cuya piel era impenetrable para cualquier arma forjada por manos humanas. El animal devastaba la región de Nemea, en el Peloponeso, y ningún guerrero había conseguido enfrentarlo con éxito. Heracles llegó a Nemea y encontró una región de silencio. Los pastores habían abandonado sus campos, los campesinos habían cerrado sus casas. El miedo había vaciado el paisaje. Heracles siguió el rastro del animal hasta su guarida, una cueva en las laderas de las colinas cercanas. Intentó primero disparar al león con sus flechas, pero las saetas rebotaban en la piel de la bestia, como si fueran de paja. Entonces comprendió que debería enfrentarlo de otra manera. Esperó en la oscuridad de la cueva y, cuando el animal entró, se trabó con él en un combate cuerpo a cuerpo que terminó con la muerte del león, o estrangulado por las manos del héroe. El problema siguiente fue despellejar al animal. Ninguna herramienta metálica podía cortar esa piel extraordinaria. La solución, elegante en su simplicidad, fue usar las propias garras del león para abrirlo. Desde ese momento, Heracles vistió esa piel como su armadura más poderosa, y el trofeo se convirtió en el símbolo más inmediato del héroe en toda la tradición artística posterior. Euristeo, cuando vio a Heracles regresar con la piel del león al hombro, quedó tan aterrado que se escondió dentro de una gran vasija de bronce. Desde ese momento, el rey se negó a recibir al héroe en persona. Todas las órdenes se comunicarían a través de un heraldo, manteniendo siempre una distancia prudente entre el rey temeroso y su servidor invencible. El segundo trabajo llevó a Heracles a los pantanos de Lerna, en el Peloponeso, donde habitaba la hidra, una serpiente acuática de múltiples cabezas, cuya característica más conocida era que, cuando se cortaba una de sus cabezas, en su lugar crecían dos nuevas. Era un problema que se multiplicaba con cada solución aparente. Heracles fue a Lerna acompañado por su sobrino Iolao, hijo de su hermano gemelo Ificles. Los pantanos de Lerna eran un lugar de aguas estancadas, niebla persistente y un olor sulfuroso que impregnaba el aire. La hidra vivía en las profundidades de esas aguas turbias. Heracles comenzó a cortar las cabezas de la criatura, pero pronto comprendió que ese método no funcionaría. Cada cabeza cortada se multiplicaba. Fue entonces cuando Iolao propuso una solución diferente. A medida que Heracles cortaba una cabeza, Iolao cauterizaba el muñón con una antorcha encendida, impidiendo que las nuevas cabezas crecieran.
Esa colaboración entre el héroe y su compañero habla de algo importante: la inteligencia al servicio de la fuerza. Heracles sin Iolao habría fracasado en ese trabajo. La victoria sobre la Hidra fue una victoria conjunta, una solución colectiva a un problema que el puro poder individual no podía resolver. Euristeo, cuando recibió el informe de este trabajo, decidió no contabilizarlo entre los trabajos válidos, argumentando que Heracles había recibido ayuda. Esa objeción añadiría 2 trabajos adicionales a los que el héroe debería realizar, llevando el total a 12. El tercer trabajo fue muy diferente en naturaleza a los 2 anteriores. Euristeo le pidió a Heracles que capturara viva a la cierva de Serinia, un animal sagrado consagrado a Artemisa, la diosa de la caza. La cierva tenía cuernos de oro y pezuñas de bronce, y era tan veloz que ningún ser viviente podía alcanzarla en carrera abierta. Heracles la persiguió durante un año entero. Esa imagen, el héroe más poderoso del mundo corriendo pacientemente detrás de un animal que nunca puede alcanzar, tiene algo de paradójico y hermoso. La fuerza no servía aquí. Solo la constancia y la paciencia podían triunfar. Finalmente, Heracles consiguió capturar a la cierva sin hacerle daño, usando una red, o, según otras versiones, disparándole una flecha entre las pezuñas delantera para que resbalara sin herirse. La llevó ante Euristeo y luego la liberó, cumpliendo con el encargo sin violar la santidad del animal. El cuarto trabajo fue la captura del jabalí de Erimanto, un animal gigantesco que devastaba los cultivos de la región de Arcadia. Para capturarlo vivo, Heracles lo acorraló en la nieve de las laderas montañosas, donde el animal, poco acostumbrado a ese terreno, perdía movilidad y velocidad. Lo capturó con una red y lo llevó ante Euristeo, que volvió a esconderse en su vasija de bronce. Ese cuarto trabajo fue también el escenario de un episodio secundario, que las fuentes narran con más detalle de lo estrictamente necesario para la historia principal. Durante la búsqueda del jabalí, Heracles visitó a los centauros, criaturas mitad hombre, mitad caballo, y una disputa sobre el vino desencadenó un combate que terminó con la muerte de Folo, un centauro amigo del héroe. Ese incidente, doloroso e involuntario, refuerza el patrón que ya se había establecido: la fuerza desmedida de Heracles, incluso cuando no es su intención, puede tener consecuencias irreversibles. El quinto trabajo es quizás el más curioso de todos, porque Euristeo lo diseñó con una lógica de humillación más que de peligro. Los establos del rey Augias en la Élide albergaban el mayor rebaño de ganado de toda Grecia, miles de animales que llevaban décadas acumulando sus desechos en un espacio cerrado. La limpieza de esos establos, matemáticamente imposible de realizar en un solo día, era la tarea asignada. Heracles examinó el terreno con la calma de un ingeniero y encontró la solución en la propia geografía del lugar. Desvió el curso de 2 ríos, el Alfeo y el Peneo, de manera que sus aguas fluyeran directamente a través de los establos, arrastrando décadas de acumulación en cuestión de horas. Ese trabajo es especialmente interesante porque muestra a un Heracles pensador, no solo guerrero. La solución no requería fuerza sobrehumana, requería observación, planificación y la capacidad de ver posibilidades que otros no veían. La naturaleza misma, correctamente dirigida, podía resolver lo que ningún esfuerzo humano convencional habría podido lograr.
Euristeo tampoco contó este trabajo como válido, argumentando que Heracles había recibido pago por ello. Eso también añadió al total de trabajos requeridos. La obstinación burocrática de Euristeo, movida claramente por los deseos de Hera, se convertía ella misma en un obstáculo más que el héroe debía superar. El sexto trabajo llevó a Heracles a las marismas del lago Estínfalo, en Arcadia, donde vivía una bandada inmensa de aves de bronce. Estas criaturas, sagradas para Ares, el dios de la guerra, y no eran peligrosas en el sentido convencional. Su amenaza era la devastación sistemática de los cultivos y la contaminación de las aguas con sus excrementos metálicos. Atenea, la diosa de la sabiduría, intervino en este trabajo con un gesto discreto pero decisivo. Le proporcionó a Heracles un par de castañuelas de bronce fabricadas por Hefesto, el dios artesano. Con ese instrumento, Heracles perturbó a las aves con un estruendo tan intenso que las obligó a levantar el vuelo, y entonces las derribó con sus flechas. La solución no era violenta en el sentido habitual, era más bien una combinación de ruido, astucia y puntería. El séptimo trabajo lo llevó a la isla de Creta, donde el rey Minos tenía un toro de extraordinaria belleza y ferocidad que sembraba el terror en la isla. Heracles lo sometió con sus propias manos y lo transportó a través del mar hasta la Élide. Tras mostrar el animal a Euristeo, fue liberado y vagó por Grecia durante años, hasta que fue capturado de nuevo, esta vez cerca de Maratón. El octavo trabajo, la captura de las yeguas de Diomedes, llevó a Heracles al norte, a Tracia. El rey Diomedes poseía un grupo de yeguas de extraordinaria ferocidad que alimentaba con carne humana. Heracles venció a Diomedes en combate, y según algunas versiones, fue el propio cuerpo del rey lo que finalmente saciaba el apetito de las yeguas, volviendo a los animales mansos, una vez eliminada la fuente de su alimentación brutal. El noveno trabajo fue la obtención del cinturón de Hipólita, reina de las Amazonas. Las Amazonas eran, en la mitología griega, y un pueblo de guerreras que vivían en las orillas del Mar Negro, una sociedad de mujeres guerreras, sin hombres permanentes entre ellas. Hipólita poseía un cinturón que Ares le había dado como señal de su poder y su dignidad. Los relatos sobre este trabajo presentan una variación significativa. En la versión más amable, Hipólita accedió voluntariamente a entregar su cinturón a Heracles, impresionada por el héroe o simplemente deseando evitar el conflicto. Pero Hera, incapaz de permitir que la misión tuviera un final pacífico, difundió entre las amazonas el rumor de que Heracles pretendía secuestrar a su reina. El resultado fue una batalla que terminaría de maneras distintas, según la fuente consultada. El décimo trabajo fue el más extenso geográficamente. Heracles debía viajar al extremo occidental del mundo conocido, a la isla de Eritia, de donde vivía el gigante Gerión. Gerión era una criatura de 3 cuerpos unidos en la cintura, que guardaba un rebaño de bueyes de un rojo extraordinario. Para llegar hasta allí, Heracles atravesó toda la cuenca del Mediterráneo, y en el punto donde Europa y África se encuentran, colocó 2 pilares gigantes como señales del límite del mundo, las que los griegos llamarían columnas de Heracles. El viaje de regreso con los bueyes fue largo y lleno de incidentes, varios intentos de robo,
y distintos ataques que Heracles debió repeler a lo largo de su camino hacia el Mediterráneo oriental. Ese 10º trabajo es el que tiene más dimensión geográfica, el que convierte a Heracles en una figura que abarca todo el mundo conocido. El 11º trabajo era el más filosóficamente cargado: obtener las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Ese jardín, situado en el extremo occidental del mundo, era guardado por las Hespérides, ninfas hijas de Atlas, y por un dragón inmortal que nunca dormía. Las manzanas eran un regalo de boda que Gea, la tierra, había hecho a Hera cuando ésta se casó con Zeus. Para encontrar el camino al jardín, Heracles debió consultar al viejo Nereo, el dios marino capaz de adivinar el futuro, y obligarle a revelar la ruta a pesar de sus transformaciones constantes. El camino lo llevó también ante Prometeo, el titán que había sido encadenado por Zeus a una roca como castigo por haber dado el fuego a los hombres. Heracles liberó a Prometeo matando al águila que lo torturaba, un gesto de justicia espontánea que no formaba parte de su misión. Cuando llegó al jardín, Heracles utilizó la astucia en lugar de la fuerza. Pidió a Atlas, el titán condenado a sostener el cielo sobre sus hombros, que fuera a recoger las manzanas, mientras él sostenía la carga. Atlas, aliviado de su tormento eterno aunque fuera por un momento, accedió. Cuando regresó con las manzanas, intentó librarse de la carga, diciendo que él mismo las llevaría a Euristeo. Heracles aceptó aparentemente, pero le pidió a Atlas que sostuviera el cielo por un momento, mientras acomodaba su manto. Atlas lo hizo. Heracles tomó las manzanas y se alejó. El 12º y último trabajo era el más oscuro: descender al Hades, el reino de los muertos, y traer de vuelta a Cerbero, el perro de 3 cabezas que guardaba la entrada. Nadie había regresado vivo del inframundo. Era el reino sin retorno. Y sin embargo, Heracles descendió. En el Hades, Heracles encontró los fantasmas de los muertos. Se reunió brevemente con algunos de ellos, y se presentó ante Hades y Perséfone, el dios de los muertos, respetando las reglas del universo mítico que dictaban que un héroe con la bendición de los dioses no podía ser retenido indefinidamente. Le dio permiso para llevarse a Cerbero, con la condición de que lo hiciera sin armas, solo con su fuerza. Heracles sometió al perro de 3 cabezas con sus brazos. Lo llevó ante Euristeo, que volvió a refugiarse en su vasija de bronce, y luego regresó al Cerbero, al inframundo. Los 12 trabajos estaban completos. Vistos en conjunto, los 12 trabajos forman un ciclo que puede leerse en muchas claves distintas. La más inmediata es la purificación. Heracles cumplió su penitencia y quedó libre de la culpa que le pesaba. Pero más allá de esa lectura religiosa, hay otras igualmente válidas. Por algunos estudiosos han visto en los 12 trabajos una representación del ciclo solar. Heracles, como el sol, recorre las 12 regiones del mundo conocido, iluminando y ordenando cada una antes de pasar a la siguiente. Esa lectura conecta al héroe con la astronomía y con el calendario agrícola que sustentaba la vida de las comunidades antiguas. Otros han interpretado los trabajos como una geografía simbólica del mundo griego. Cada labor corresponde a una región diferente, y juntas forman un mapa del universo conocido, desde las pantanosas costas del Peloponeso hasta los confines del Mediterráneo occidental, desde las costas del Mar Negro
hasta las profundidades del inframundo. Hay también una lectura psicológica, especialmente popular, entre los intérpretes modernos. Los trabajos son las pruebas interiores que todo ser humano debe superar. El león de Nemea sería el miedo, la hidra, los malos hábitos que se multiplican cuando se intenta suprimirlos por la fuerza, los establos de Augias, la necesidad de limpieza interior, que solo fluye naturalmente. En cada trabajo, Heracles vence no solo a un monstruo exterior, sino a una parte de sí mismo. La mitología griega no era un sistema canónico y cerrado. Era una tradición oral que se transmitía de generación en generación, y en ese proceso de transmisión surgían variantes, adiciones, interpretaciones locales que enriquecían el mito, pero también lo complicaban. Algunas ciudades griegas reclamaban episodios específicos de la historia de Heracles como parte de su propia historia local. Los habitantes de Tebas insistían en que el héroe había nacido allí, y su tumba, o cenotafio, era una atracción sagrada. Los de Tirinto afirmaban que había pasado sus años de servicio bajo Euristeo en su ciudad. Cada comunidad incorporaba al héroe en su propia narrativa fundacional. Hay versiones de los trabajos en las que el número o el orden varía. En algunas tradiciones se mencionan trabajos adicionales o se narran hazañas paralelas que ocurrían mientras el héroe completaba los trabajos principales. Esas hazañas secundarias, conocidas como los parergón, forman un catálogo igualmente extenso de aventuras. Una de las variantes más interesantes es la tradición dórica, que enfatizaba la relación entre Heracles y Iolao. En algunas tradiciones del sur de Grecia, especialmente en el Peloponeso, esa relación tenía características de una unión sagrada, similar a la que existía entre otros pares míticos griegos. Esa lectura de la historia, que la tradición posterior tendería a minimizar o eliminar, fue sin embargo bastante prominente en determinados periodos y regiones. Completados los 12 trabajos, Heracles no encontró la paz que quizás esperaba. Su vida posterior fue igualmente intensa, marcada por nuevas guerras, nuevas tragedias y una inquietud constante que parece inseparable de su naturaleza. Se casó por segunda vez, con Deyanira, hija del rey Eneo de Calidón. El cortejo de Deyanira implicó un combate contra el dios fluvial Aqueloo, que tomó distintas formas para enfrentarse a Heracles, y fue vencido en cada una de ellas. Ese matrimonio sería largo y, en apariencia, más estable que el anterior. Sin embargo, la sombra del pasado nunca se alejaba completamente. En una de sus campañas militares, Heracles mató a Ífito, hijo de su primer maestro de arquería, en un momento de cólera irracional que los antiguos atribuían a un nuevo acceso de la locura enviada por Hera. Como consecuencia de ese acto, fue vendido como esclavo a la reina Ónfale de Lidia durante 3 años. Ese periodo de servidumbre en Lidia tiene una dimensión peculiar en la tradición. Algunas fuentes lo describen vistiendo ropas de mujer y realizando labores textiles, mientras Ónfale llevaba su piel de león. Esa inversión de roles, sea una invención posterior o un elemento arcaico del mito, fue interpretada de maneras muy distintas a lo largo del tiempo. Para algunos, era una humillación más en el ciclo de pruebas del héroe. Para otros, una señal de su capacidad para adaptarse a cualquier condición. Heracles era venerado de maneras muy distintas en el mundo griego. En algunos lugares, se le rendía culto como a un héroe.
es decir, o como a un ser que había ascendido a una condición superior a la mortal, pero inferior a la divina, un protector local, cuya tumba era el centro de rituales. En otros lugares, especialmente en el período helenístico, se le adoraba directamente como a un dios. Esa ambigüedad, la misma que definía su naturaleza, definía también su culto. Los atenienses le ofrecían sacrificios heroicos, que se realizaban de noche, y se diferenciaban de los sacrificios a los dioses olímpicos. Los dorios, que se consideraban descendientes de Heracles, lo incorporaban en su identidad étnica y política de una manera que iba mucho más allá del simple culto religioso. Los atletas griegos le dedicaban sus victorias. Los soldados lo invocaban antes de la batalla. Los comerciantes colocaban su imagen en la proa de sus barcos como protección. Heracles era, en cierta forma, el santo patrono de todos los que realizan grandes esfuerzos físicos, una figura de identificación para cualquiera que enfrentara una tarea que parecía superar sus fuerzas. Esa universalidad explicaba en parte por qué el culto de Heracles se extendió tan fácilmente fuera del mundo griego. Cuando los griegos establecieron colonias por todo el Mediterráneo, llevaron a Heracles con ellos, y cuando los pueblos locales de esas regiones encontraban en su propia tradición una figura similar, la identificaban con Heracles sin dificultad. Hasta aquí, las primeras capas de la historia de Heracles, el contexto mítico que lo rodea, las fuerzas divinas que moldean su destino desde antes de su nacimiento, los primeros años de una vida marcada por la grandeza y la tragedia en igual medida, de ahí los 12 trabajos que definen su imagen en la memoria colectiva. Lo que emerge de todo ello es un retrato complejo. Heracles no es simplemente el hombre más fuerte del mundo, es también el hombre que lleva sobre sus hombros el peso de una culpa que no eligió completamente, que debe ganarse su lugar en un mundo donde los dioses pueden intervenir arbitrariamente en la vida humana, que encuentra su grandeza no en el poder mismo, sino en cómo lo usa, y en la dignidad con que acepta sus consecuencias. Esa figura, nacida en las colinas y los mares del Mediterráneo antiguo, llegaría mucho más lejos de lo que su creador imaginó. Llegaría hasta Roma, hasta el Renacimiento, hasta la modernidad. Su historia continúa. Completados los 12 trabajos, Heracles quedó formalmente libre de su deuda con Euristeo. El oráculo había sido satisfecho. La purificación, al menos en su forma oficial, había concluido. Y sin embargo, la vida de Heracles no se calmó. Era como si el movimiento fuera parte de su naturaleza misma, una condición de su existencia que no podía detenerse sin que algo se rompiera. Los años que siguieron estuvieron marcados por expediciones militares, alianzas con otros reyes, guerras de liberación y actos espontáneos de justicia que no respondían a ningún encargo divino ni real. Heracles era también, en esas historias secundarias, un viajero que aparecía en los momentos más inesperados en los mitos de otros personajes. Así, se le encuentra en la historia de los argonautas, el famoso viaje de Jasón en busca del vellocino de oro. Heracles formaba parte de esa tripulación de héroes, aunque su participación fue breve. En algún punto del viaje desembarcó para buscar a su compañero Hilas, un joven que había sido raptado por unas ninfas. Los argonautas no esperaron y continuaron sin él. Esa ausencia en una de las grandes epopeyas griegas dice algo sobre la naturaleza de Heracles.
era demasiado grande para caber en la narrativa de otro, demasiado singular para ser solo un miembro de un grupo. Las ciudades que pedían su ayuda lo encontraban dispuesto a intervenir, especialmente cuando se trataba de injusticias flagrantes o de tiranías que oprimían a gentes inocentes. Heracles liberó a Hesione, hija del rey de Troya, de un monstruo marino. Participó en la guerra de los dioses contra los gigantes, donde su presencia fue decisiva porque los gigantes no podían ser vencidos solo por los dioses, sino que necesitaban la intervención de un mortal. Heracles, a mitad de camino entre ambos mundos, era el único que podía cumplir ese papel. Antes de continuar con los episodios finales de la vida de Heracles, vale la pena detenerse un momento y mirar el ciclo completo de los 12 trabajos desde la distancia que permite su conclusión. Lo que llama la atención, visto en conjunto, es la progresión geográfica. Los primeros trabajos ocurren en el Peloponeso, el corazón del mundo griego. A medida que avanzan, el radio se amplía. Creta, Tracia, el Mar Negro, el extremo occidental del Mediterráneo y finalmente el inframundo. Heracles comienza siendo un héroe regional y termina siendo una figura que ha tocado los límites del mundo conocido y los límites del mundo invisible. Hay también una progresión en la naturaleza de los adversarios. Los primeros trabajos involucran criaturas físicamente poderosas: el león, la hidra, el jabalí. Los trabajos intermedios requieren viajes más largos y adversarios más complejos. Los últimos trabajos involucran elementos que van más allá de la fuerza bruta: la negociación con un titán, el descenso a los dominios de la muerte. La curva narrativa de los 12 trabajos es, en ese sentido, una curva de sofisticación creciente. El orden de los trabajos tampoco es uniforme en todas las fuentes antiguas. Diferentes autores, diferentes ciudades, diferentes épocas presentaban variaciones en la secuencia. Lo que se mantenía constante era el número 12 y la idea de que el ciclo completo constituía una transformación. El Heracles que sale del inframundo al final del 12º trabajo no es el mismo que entró en los pantanos de Lerna al comienzo del segundo. La historia de Heracles y de Yanira es quizás el episodio más melancólico de toda la tradición. Es una historia de amor, malentendido, y consecuencias irreversibles que ninguna de las partes deseó. Heracles y Deyanira vivieron juntos durante varios años. Él seguía partiendo a expediciones. Ella lo esperaba. Era un matrimonio de la época heroica, marcado por las ausencias y las incertidumbres propias de la vida de un guerrero. Deyanira lo amaba, y ese amor contenía también, como casi todos los amores humanos, algo de inseguridad. En uno de sus viajes juntos, al cruzar el río Eveno, tuvieron que pasar al otro lado con la ayuda del centauro Neso, que se ofrecía a transportar a los viajeros en sus brazos. Heracles cruzó el río a nado mientras Neso llevaba a Deyanira. A mitad del camino, el centauro intentó huir con ella. Heracles, desde la orilla opuesta, disparó una flecha envenenada con la sangre de la hidra que atravesó al centauro de parte a parte. El centauro moribundo le susurró algo a Deyanira antes de morir, que si alguna vez temía perder el amor de Heracles, podía usar su sangre como filtro amoroso, untarla en la ropa del héroe y así recuperar su afecto. Deyanira guardó esa sangre durante años, sin usarla, esperando el momento en que la necesitara.
Ese momento llegó cuando Heracles regresó de una campaña militar acompañado por Iole, una joven princesa a la que había tomado como prisionera y que, según los rumores que llegaron a Deyanira, me había capturado también la atención del héroe. Deyanira, más dolida que airada, decidió usar el filtro amoroso. Untó la sangre del centauro en un manto nuevo y se lo envió a Heracles. Lo que Neso no le había dicho era que su sangre, mezclada con el veneno de la hidra que la impregnaba, no era ningún filtro amoroso, era un veneno lento e irreversible. Cuando Heracles se puso el manto, el veneno comenzó a quemar su piel desde dentro, con un dolor tan intenso que no podía ni gritar ni moverse. Deyanira, al enterarse de lo que había ocurrido, comprendió que había sido engañada por el centauro moribundo, que había tomado así su venganza póstuma. El peso de ese error, completamente involuntario, pero de consecuencias definitivas, fue más de lo que pudo soportar. El final de Heracles es uno de los momentos más cargados de significado en toda la mitología griega. No es solo la muerte de un héroe, es una transformación, un cruce hacia una condición diferente que ningún otro mortal había alcanzado de la misma manera. Heracles, comprendiendo que su muerte era inevitable, se preparó para ella con la misma determinación con que había enfrentado todos los obstáculos anteriores. Subió al monte Eta, en Tesalia, y ordenó que se construyera una gran pira funeraria. Nadie quería encenderla. La idea de quemar vivo al héroe más grande del mundo era demasiado para sus compañeros. Finalmente, Filoctetes, un joven que sería después protagonista de otra historia, aceptó encender la pira a cambio del arco y las flechas de Heracles, aquellas que habían sido untadas con el veneno de la hidra y que nunca fallaban. Heracles subió a la pira y esperó. Cuando las llamas alcanzaron el cielo, algo sucedió que las fuentes antiguas describen con una circunspección solemne. Zeus envió un rayo y un carro de fuego que transportó a Heracles al Olimpo. La parte mortal de su ser, aquella que heredaba de Alcmena, quedó consumida por las llamas. La parte divina, la que llevaba la sangre de Zeus, ascendió. En el Olimpo, Heracles fue recibido como uno de los dioses. Hera, reconciliada por fin con su existencia, ahora que la amenaza de su naturaleza mortal había desaparecido, le dio en matrimonio a su hija Hebe, diosa de la juventud eterna. El eterno adversario se convertía en familia. Esa reconciliación final tiene algo de conmovedor y algo de misterioso. La enemistad de toda una vida, la fuente de todas las pruebas y todos los sufrimientos, se disolvía en el momento en que el héroe abandonaba su naturaleza mortal, como si el problema hubiera sido siempre la mezcla, la tensión entre lo divino y lo humano, y como si la solución pudiera ser solo la purificación total de esa mezcla. Cuando Roma comenzó a construir su propio sistema de creencias y a absorber la cultura griega que tanto admiraba, Heracles fue uno de los primeros personajes en hacer la travesía. Los romanos lo llamaron Hércules, y esa pequeña modificación fonética señalaba también una transformación más profunda. El Hércules romano era, en muchos aspectos, más austero y más marcial que el Heracles griego. La dimensión trágica, el peso de la culpa y la complejidad psicológica del personaje griego tendían a simplificarse en la tradición romana, que prefería enfatizar la fuerza, la determinación y la victoria. Hércules se convertía en un modelo de virtud heroica en el sentido romano. Disciplina, dominio de uno mismo,
Superación del adversario. El culto de Hércules en Roma era muy antiguo, quizás anterior a la influencia griega directa. Existía en el Foro Boario, el antiguo mercado de ganado de Roma, un altar llamado Ara Máxima, dedicado a Hércules, que los romanos rodeaban de rituales peculiares. Las mujeres no podían participar, los perros no podían acercarse, y los sacerdotes debían tener la cabeza cubierta durante las ceremonias. Esas particularidades rituales apuntaban a un culto de origen muy arcaico, probablemente prehelénico, que los romanos habían asimilado en su propia tradición y luego identificado con el Heracles griego. El resultado era una figura híbrida que llevaba en sí las capas de múltiples tradiciones culturales. Los emperadores romanos, especialmente a partir del período helenístico, gustaban de identificarse con Hércules. Adriano lo representó en sus monedas. Cómodo llegó al extremo de creerse una encarnación del dios y se presentaba en público vestido con la piel de león, sosteniendo la clava. Ese uso político de la figura del héroe sería una constante en la historia posterior. La identificación de Heracles con divinidades de otras culturas mediterráneas es uno de los fenómenos más fascinantes de la religión antigua. Los fenicios, grandes navegantes del Mediterráneo, tenían su propio dios que los griegos identificaban con Heracles. Melkart, el señor de Tiro, protector de los marinos y de las ciudades coloniales. Melkart era adorado en Tiro, la gran ciudad fenicia, y su culto se extendió por todo el Mediterráneo en la estela de las colonias fenicias y cartaginesas. En Cádiz, la antigua Gadir Fenicia, en el extremo suroeste de la península ibérica, existía un templo de Melkart, que los griegos y romanos conocían como el Templo de Hércules, y que seguía siendo un lugar de peregrinación en época imperial romana. Cuando los griegos veían las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar, estaban superponiendo su mitología sobre una realidad geográfica que los fenicios ya habían navegado y colonizado siglos antes. La identificación entre Heracles y Melkart era una forma de construir un puente cultural entre dos tradiciones que, en muchos aspectos, se influenciaban mutuamente. Esa identificación transnacional de Heracles con divinidades locales se repetiría en Egipto, de donde fue identificado con el dios Khonsu, en el Próximo Oriente, donde se relacionó con Nergal, y en distintos puntos de la India helenística, donde los ejércitos de Alejandro Magno veían en las estatuas locales de dioses guerreros un reflejo de su propio héroe tutelar. La relación entre Heracles y Alejandro Magno merece un capítulo propio. Alejandro, rey de Macedonia y conquistador del mundo conocido, consideraba a Heracles como su ancestro directo a través de la línea materna. Su madre Olimpia pertenecía a una familia que trazaba su linaje hasta el héroe. Esa conexión genealógica no era una simple pretensión de nobleza, era una declaración programática sobre el tipo de rey y guerrero que Alejandro pretendía ser. Como Heracles, Alejandro buscaría los confines del mundo. Como Heracles, vencería adversarios que parecían invencibles. Como Heracles, llevaría la civilización griega hasta los límites del mundo conocido. La comparación tenía también sus límites. Heracles era un semidios que enfrentaba monstruos y fuerzas sobrenaturales. Alejandro era un rey que enfrentaba ejércitos y estados. Pero en la visión del mundo macedonio, del siglo IV antes de la era común, esa diferencia se difuminaba. Los grandes reyes eran
en cierta medida, seres de naturaleza excepcional, y la divinización del monarca era una práctica que el mundo helenístico estaba dispuesto a aceptar. Cuando Alejandro llegó a la India y sus soldados, exhaustos, se negaron a continuar, invocó precisamente el nombre de Heracles para motivarlos. Si el héroe había llegado hasta allí, ellos podían hacer lo mismo. Esa apelación al mito como fuente de motivación política y militar muestra hasta qué punto la figura de Heracles había trascendido el campo religioso para convertirse en un referente cultural de primer orden. Ninguna escuela filosófica de la antigüedad utilizó la figura de Heracles con tanta profundidad y coherencia como el estoicismo. Para los estoicos, Heracles no era simplemente un héroe mítico, era el paradigma del sabio, el modelo del ser humano que vive de acuerdo con la razón y la virtud frente a todas las adversidades. El primer elemento de esa identificación era la elección. Heracles había elegido el camino difícil cuando se le presentaron las dos opciones en la encrucijada. Esa elección voluntaria de la virtud sobre el placer era exactamente lo que los estoicos predicaban, que la excelencia moral no es una condición de nacimiento, sino una elección que debe renovarse constantemente. El segundo elemento era la ecuanimidad frente al sufrimiento. Los 12 trabajos, las tragedias personales, las injusticias de las que fue objeto. Todo eso podía interpretarse como la prueba de que la felicidad genuina no depende de las circunstancias externas, sino de la disposición interior. Heracles no fue feliz a pesar de sus sufrimientos. Fue grande precisamente porque no permitió que esos sufrimientos destruyeran su compromiso con el bien. Marco Aurelio, el filósofo emperador romano, citaba a Heracles en sus meditaciones como ejemplo de alguien que realizó grandes acciones sin buscar reconocimiento externo. Epicteto, el filósofo esclavo que fundó una de las escuelas estoicas más influyentes, usaba episodios de la vida de Heracles para ilustrar conceptos filosóficos a sus estudiantes. Esa apropiación filosófica de la figura heroica era también una forma de democratizarla. Si Heracles era el modelo del sabio estoico, entonces cualquier persona, independientemente de su condición social, podía aspirar a seguir ese camino. La grandeza no era un privilegio de nacimiento, sino una posibilidad abierta a todos los seres humanos que eligieran la virtud. Heracles es probablemente la figura más representada del arte griego antiguo, con la posible excepción de Dioniso. Desde las cerámicas más antiguas hasta los grandes programas escultóricos del período clásico, la imagen del héroe con la piel de león y la clava aparece en miles de objetos que han llegado hasta nuestros días. Las representaciones más antiguas, en cerámica de figuras negras del siglo VII y VI antes de la era común, muestran un Heracles arcaico, de figura robusta y frontalmente representada, que lucha contra la hidra, el león o sus adversarios humanos. La narración es directa, la composición esquemática, pero la identificación es siempre inmediata. La piel de león es el signo inconfundible del héroe. Con el período clásico, la representación de Heracles se hace más sofisticada. El programa escultórico del Templo de Zeus en Olimpia, uno de los conjuntos monumentales más importantes del siglo V antes de la era común, tenía dedicados a los 12 trabajos de Heracles, sus metopas, los relieves que decoraban los espacios sobre los pilares del edificio.
Esos relieves muestran un Heracles más reflexivo, que a veces recibe ayuda de Atenea, que parece pensar además de actuar. El Heracles de Praxíteles, el escultor del siglo IV, sería una figura diferente, más suave, más humana en su apariencia, con una musculatura que no busca impresionar, sino revelar la armonía interior. Esa evolución en la representación artística refleja también una evolución en la interpretación del personaje, de la fuerza bruta al ideal equilibrado. Las pinturas murales de las ciudades griegas y helenísticas no han llegado a nosotros en su mayor parte, pero los mosaicos de las ciudades romanas y los frescos de Pompeya y Herculano ofrecen una ventana a esa tradición pictórica más amplia. En los mosaicos de la villa romana, Heracles aparece frecuentemente en el contexto de los trabajos, representados como escenas autónomas que podían servir de decoración para triclinia o salas de recepción. La elección de esos temas no era inocente. Mostrar los trabajos de Heracles en el comedor de una villa era una declaración sobre los valores que el propietario deseaba asociar a sí mismo. Los frescos de Herculano, ciudad que llevaba el nombre del héroe en su denominación romana, eran especialmente ricos en representaciones del personaje. Heracles aparecía en escenas de su niñez, de sus trabajos, de su vida amorosa y de su apoteosis. La variedad temática muestra la riqueza narrativa que el mito había acumulado a lo largo de los siglos. Un detalle iconográfico que cambia entre las representaciones griegas y romanas es el tratamiento de la expresión facial. El Heracles griego clásico tiende a la serenidad, al control emocional incluso en el momento del combate. El Heracles romano, especialmente en las representaciones más tardías, puede mostrar una expresión más intensa, más marcada por el esfuerzo y la determinación. Esa diferencia sutil refleja concepciones distintas de lo heroico en ambas culturas. La presencia de Heracles en la literatura griega antigua es omnipresente, pero curiosamente lateral, en los textos más tempranos. En la Ilíada y la Odisea, Homero menciona al héroe, pero no lo coloca en el centro de la narración. Es una referencia de grandeza pasada, el estándar con que se miden los héroes presentes. Esa posición marginal en los textos homéricos contrasta con la enorme popularidad del culto y el mito en la época arcaica. Algunos estudiosos han especulado que la tradición épica jónica en que se inscribe Homero era diferente de la tradición dórica, donde el culto de Heracles era más central. Como sea, el Heracles homérico es poderoso pero fugaz, una sombra de grandeza que ilumina por contraste la heroicidad de los personajes principales. Los poetas líricos, especialmente Píndaro en sus odas triunfales del siglo V, usaron la figura de Heracles con más libertad e intensidad. Píndaro conectaba las victorias atléticas de sus clientes con el linaje heroico de Heracles, estableciendo una cadena de excelencia que unía el presente con el pasado mítico. Para Píndaro, Heracles era el fundador espiritual de los Juegos Olímpicos, que la figura que había establecido el recinto sagrado de Olimpia y determinado la distancia de la carrera de estadio, midiendo el suelo con sus propios pies. Los dramaturgos atenienses del siglo V encontraron en Heracles material de una complejidad excepcional. Las traquinias de Sófocles narran la historia de Deyanira y el manto envenenado desde la perspectiva de la esposa que espera en casa, creando un drama de malentendidos y amor desesperado que tiene poco del espectáculo heroico convencional.
Eurípides, el más psicológico de los trágicos, escribió su Heracles con una audacia que escandalizó y fascinó a su público. El héroe regresa victorioso de los 12 trabajos, solo para caer en la locura enviada por Hera y destruir lo más amado. La obra confronta directamente la pregunta que el mito tiende a evitar. Si los dioses son responsables de la locura, ¿cuánta responsabilidad moral tiene el héroe por sus actos? Con las conquistas de Alejandro Magno y la creación de los reinos helenísticos que siguieron a su muerte, la figura de Heracles entró en un periodo de expansión geográfica y transformación cultural sin precedentes. En Egipto ptolemaico, Heracles fue asimilado al dios Khonsu en algunos contextos y al propio Alejandro en otros. Las representaciones sincréticas del periodo muestran figuras que combinan atributos griegos y egipcios, reflejando la realidad de un mundo donde las tradiciones culturales se mezclaban en las cortes de los nuevos reyes. En la Bactriana y en la India helenística, y los reyes greco-bactrianos emitían monedas donde aparecía Heracles junto a divinidades locales, creando un espacio de identidad compartida entre las élites griegas y las poblaciones locales. Esa función integradora del mito griego en un contexto multicultural sería estudiada con fascinación por los historiadores modernos del periodo helenístico. En la literatura del periodo, el personaje de Heracles se volvió también más reflexivo e introspectivo. Los poetas alejandrinos, influidos por la filosofía estoica y por una sensibilidad diferente a la del periodo clásico, exploraron los aspectos más oscuros y complejos del mito: la locura, la culpa, la búsqueda de redención. Roma heredó a Heracles de los griegos, pero lo transformó profundamente. El Hércules romano de la República tardía era un símbolo de la virtud marcial y la capacidad de superar cualquier obstáculo mediante la disciplina y el esfuerzo. Los generales romanos, que conquistaban nuevos territorios, se identificaban con Hércules, que había llevado la civilización hasta los confines del mundo. Con el periodo imperial, esa identificación se hizo aún más intensa y más cargada políticamente. El emperador Trajano, conquistador de Dacia y Mesopotamia, fue comparado con Hércules en la propaganda oficial. La columna trajana, ese monumento extraordinario que representa sus campañas militares en espiral ascendente, tiene resonancias con la narrativa de los trabajos del héroe. Un esfuerzo continuo, progresivo, que culmina en la victoria total. El caso más extremo fue el de Cómodo, el emperador que gobernó entre 177 y 192 de la Era Común. Cómodo no solo se comparaba con Hércules, se creía una encarnación del dios. Cambiaba su nombre oficial para incluir referencias al héroe. Aparecía en público con la piel de león y la clava, y participaba en combates de gladiadores que, según sus propagandistas, eran una forma de emular los trabajos del antiguo héroe. Esa identificación extrema era percibida por sus contemporáneos como una excentricidad peligrosa, un signo del desequilibrio mental del emperador más que de su grandeza. Pero la anécdota es reveladora de hasta qué punto la figura de Hércules seguía siendo, en el siglo II de la Era Común, un referente de poder y legitimidad que valía la pena invocar. La caída del mundo antiguo y el ascenso del cristianismo como religión dominante en el Mediterráneo occidental crearon condiciones difíciles para la supervivencia de los mitos paganos.
Muchas figuras mitológicas desaparecieron casi completamente de la cultura popular durante los siglos del Alto Medievo. Hércules, sin embargo, sobrevivió. La razón de esa supervivencia era múltiple. Por un lado, los textos latinos que narraban sus hazañas, especialmente las Metamorfosis de Ovidio y la Eneida de Virgilio, siguieron copiándose y estudiándose en los monasterios medievales como parte de la tradición clásica que la Iglesia decidió conservar selectivamente. Por otro lado, la figura del héroe que lucha contra monstruos y defiende a los inocentes era suficientemente compatible con los valores del caballero cristiano como para ser absorbida en esa tradición sin demasiada fricción. Los enciclopedistas medievales, como Isidoro de Sevilla en el siglo VII, incluían a Hércules en sus compilaciones del saber antiguo, esforzándose por dar una interpretación cristiana o alegórica a los mitos. En esa lectura alegórica, los trabajos de Hércules representaban las virtudes del alma cristiana que lucha contra los vicios y las tentaciones del mundo. Las crónicas medievales de España y Portugal incluían a Hércules como fundador mítico de ciudades. Se le atribuía la fundación de Cádiz, de Barcelona, de Sevilla y de otras muchas ciudades ibéricas. De esa tradición de genealogía mítica conectaba el presente con un pasado glorioso anterior, incluso al Imperio Romano. El Renacimiento italiano del siglo XV representó el retorno de Hércules al centro de la cultura europea con una intensidad nueva. El redescubrimiento de los textos griegos y latinos, la recuperación de la escultura antigua y el entusiasmo humanista por los modelos de la antigüedad crearon las condiciones para una reinterpretación profunda del personaje. Los pintores y escultores del Quattrocento y el Cinquecento encontraron en Hércules un modelo perfecto para sus aspiraciones artísticas. La figura del héroe desnudo, de musculatura perfecta, en posición de combate o de reposo, era una oportunidad para explorar las posibilidades del cuerpo humano como objeto artístico en la tradición de la escultura griega. Antonio Pollaiuolo creó una serie de pequeños bronces de Hércules, luchando contra sus adversarios que son obras maestras de la representación del movimiento y la fuerza. Miguel Ángel, según se dice, consideraba a Hércules como uno de sus modelos principales y realizó algunas obras sobre el tema que no se han conservado. Los Medici, la gran familia gobernante de Florencia, adoptaron a Hércules como símbolo de su poder. La imagen del héroe adornaba sus monedas, sus edificios y sus encargos artísticos. Esa apropiación política del mito renacentista tenía una larga historia detrás, pero alcanzaba en el Quattrocento una sofisticación nueva gracias al aparato intelectual del humanismo. Ficino y los neoplatónicos florentinos interpretaron a Hércules como símbolo del alma humana que asciende desde lo material hasta lo espiritual a través del esfuerzo y la virtud. En esa lectura, los 12 trabajos eran las etapas de una iniciación filosófica, y la apoteosis final era la alegoría del retorno del alma al mundo de las ideas platónicas. El período barroco vio a Hércules convertirse en uno de los símbolos favoritos de la propaganda de las monarquías absolutas europeas. Los reyes del siglo XVII se identificaban con el héroe como encarnación de la fuerza que mantiene el orden en un mundo caótico. Luis XIV de Francia, el Rey Sol, fue representado en numerosas ocasiones como Hércules. El Palacio de Versalles contiene varias salas y decoraciones con el tema hercúleo. Esa identificación real con el héroe
era también una declaración sobre la naturaleza del poder absoluto. El rey, como Hércules, mantiene a raya los monstruos del desorden. En España, la monarquía había utilizado las columnas de Hércules como símbolo desde el reinado de Carlos I, quien adoptó el lema Plus Ultra, más allá de los límites tradicionales del mundo conocido, como declaración de ambición imperial. Esa inversión del símbolo heráldico, que pasaba de señal de límite a invitación al viaje, condensaba en una imagen la transformación que el descubrimiento de América había producido en la mentalidad europea. La Ilustración del siglo XVIII trató a Hércules con mayor distancia crítica. Los filósofos ilustrados, escépticos respecto a la mitología y a la religión en general, tendían a ver en el héroe un símbolo de la superstición antigua más que un modelo de virtud. Voltaire y sus contemporáneos preferían a Newton o a Locke como modelos humanos que a los héroes del panteón grecorromano. Y sin embargo, la Revolución Francesa recuperó a Hércules como símbolo político en clave republicana. El pueblo revolucionario se comparaba con el héroe que lucha contra la tiranía. Las pinturas alegóricas de la Revolución representaban a Francia como una figura hercúlea que aplasta a sus adversarios, inversión significativa de la iconografía real anterior. El siglo XIX vio una nueva y profunda revisión de la figura de Hércules, esta vez desde la perspectiva del romanticismo y de los comienzos del pensamiento psicológico moderno. Los poetas románticos, atraídos por las figuras rebeldes y trágicas de la mitología, y que se interesaban más por el Prometeo, que desafía a los dioses, que por el Hércules que los sirve. Y sin embargo, algunos aspectos del héroe encajaban perfectamente con la sensibilidad romántica. La soledad fundamental del personaje, la incapacidad de encontrar la paz, la tragedia del manto envenenado. Los estudiosos del siglo XIX, especialmente los mitólogos alemanes de la escuela comparatista, intentaron encontrar el origen histórico del mito. Max Müller y sus seguidores veían en Hércules una personificación solar, el sol que recorre los 12 signos del zodíaco en su viaje anual. Esa interpretación, aunque hoy en día se considera demasiado esquemática, tuvo una enorme influencia en la manera en que el siglo XIX entendió los mitos. La arqueología del siglo XIX aportó también nueva luz al estudio del mito. Las excavaciones en Olimpia, iniciadas por los alemanes en 1875, sacaron a la luz los relieves del templo de Zeus con los 12 trabajos de Heracles en un estado de conservación notable. Esas imágenes en piedra, de 2500 años de antigüedad, confirmaban la profundidad histórica de la tradición y su impresionante coherencia visual. El siglo XX abordó la figura de Hércules desde múltiples perspectivas que habrían resultado incomprensibles para cualquier griego antiguo. La psicología analítica de Carl Gustav Jung encontró en Hércules un ejemplo paradigmático de lo que llamaba el proceso de individuación, el camino del héroe hacia la plenitud psicológica. Los 12 trabajos eran las etapas de ese proceso, cada uno representando una faceta diferente de la psique, que debe ser integrada. Esa lectura jungiana influyó enormemente en la manera en que el siglo XX interpretó los mitos en general. El cine encontró en Hércules un personaje perfecto para sus propósitos. Desde las primeras películas mudas del cine italiano de principios del siglo XX
hasta las superproducciones de Hollywood de los años 50 y 60. El héroe fue protagonista de decenas de películas que adaptaban el mito con distintos grados de fidelidad histórica. El actor Steve Reeves, en los años 50, encarnó a Hércules en una serie de películas italianas que tuvieron un éxito enorme y establecieron un modelo visual del personaje que influiría en las representaciones posteriores. La historieta y los cómics del siglo XX también incorporaron al héroe en sus narraciones, a veces con fidelidad al mito original y a veces reinventándolo completamente. Esa versión popular, masiva y accesible del mito, aunque distante de la complejidad del original, mantenía viva la figura en la conciencia cultural de millones de personas que nunca habían leído a Eurípides ni a Píndaro. Los estudiosos modernos de la mitología comparada han señalado numerosos paralelos entre Heracles y figuras heroicas de otras tradiciones culturales. Esas coincidencias pueden deberse a contactos históricos reales, a estructuras psicológicas universales o a ambas cosas simultáneamente. El Gilgamesh mesopotámico, el héroe de la epopeya más antigua que se conserva, comparte con Heracles varios rasgos fundamentales: la naturaleza semidivina, la relación con un compañero entrañable cuya pérdida lo convierte en un viajero en busca de la inmortalidad, o el enfrentamiento con bestias monstruosas y la exploración de los confines del mundo. Los especialistas han debatido si esas similitudes reflejan un contacto cultural real entre el mundo mesopotámico y el griego, lo que es perfectamente posible, dadas las rutas comerciales del segundo milenio antes de la era común. La figura del héroe civilizador que limpia el mundo de monstruos y peligros para que los seres humanos puedan vivir en paz aparece en prácticamente todas las tradiciones mitológicas del mundo. Ese arquetipo universal, sea cual sea su origen, tiene una función clara: transmitir la idea de que el mundo no es un lugar seguro por naturaleza, sino que su habitabilidad es el resultado de un esfuerzo continuo, de una lucha que alguien realizó en el pasado y que debe renovarse en el presente. En ese sentido, Heracles es también una figura política. Su existencia justifica el orden establecido, el mundo civilizado frente al caos de las bestias y los monstruos. La ciudad que venera a Heracles está diciendo que vive bajo la protección de alguien que ha purificado el mundo para que ella pueda existir. Ese mensaje resonaba de manera diferente en distintos contextos históricos, pero nunca dejó de resonar. Después de 25 siglos de historia ininterrumpida, la figura de Heracles sigue siendo reconocible y significativa en la cultura global contemporánea. Esa permanencia excepcional merece una reflexión final. Una parte de la explicación reside en la versatilidad del personaje. Heracles puede ser leído como símbolo de la fuerza física, de la virtud moral, de la lucha política, de la búsqueda espiritual, del proceso psicológico de maduración. Esa multiplicidad de lecturas posibles lo hace útil para contextos muy distintos, adaptable a necesidades culturales cambiantes, sin perder su identidad fundamental. Otra parte de la explicación reside en la tensión que lo define. Heracles es siempre un ser entre dos mundos, entre lo divino y lo humano, entre la fuerza y la vulnerabilidad, entre la grandeza y la culpa. Esa tensión es profundamente humana. Todos los seres humanos conocen, en alguna medida, la experiencia de poseer capacidades que no siempre controlan completamente.
de tener que vivir con las consecuencias de sus actos, de buscar la redención en un mundo donde los errores no se borran fácilmente. Heracles no es un modelo inalcanzable de perfección, es un modelo de perseverancia frente a la imperfección. Y quizás eso, más que cualquier otra cosa, explica por qué su historia sigue contándose, reinterpretándose y encontrando nuevos oyentes en cada generación. La historia de Heracles es, en su fondo más esencial, la historia de alguien que recibe una carga que no pidió, que comete errores que no puede deshacer y que sin embargo continúa, trabajo tras trabajo, paso a paso, hacia una forma de gracia que al principio no podía imaginar. Esa historia, nacida en las colinas y los mares del Mediterráneo hace miles de años, todavía tiene algo que decirle al mundo. Las fuentes antiguas sobre Heracles son numerosas y a veces contradictorias. Las principales son la Biblioteca de Apolodoro, del siglo I o II de la Era Común, que ofrece la versión más sistemática de los 12 trabajos. Las Odas de Píndaro, del siglo V antes de la Era Común. Las tragedias de Sófocles y Eurípides, y los fragmentos de poetas líricos arcaicos como Sícoro, y la abundante tradición iconográfica que se conserva en museos de todo el mundo. La versión de los 12 trabajos que se ha convertido en canónica en la cultura occidental es la que se consolidó en el periodo helenístico y fue transmitida principalmente a través de Apolodoro y de los mitógrafos latinos. Pero es importante recordar que esa versión es el resultado de un largo proceso de selección y estandarización que eliminó muchas variantes locales y muchos episodios que las tradiciones regionales consideraban igualmente importantes. La mitología griega era una tradición viva, en constante evolución, que respondía a las necesidades cambiantes de las comunidades que la cultivaban. El Heracles, que se ha transmitido hasta nuestros días, es una síntesis de esa tradición múltiple, de una destilación de siglos de narración y reinterpretación. Ese carácter de síntesis no lo hace menos auténtico, lo hace más rico y más complejo que cualquier versión singular podría haber sido. La historia continúa transmitiéndose. Cada generación que descubre los mitos de Heracles los recibe en una versión ligeramente diferente de la que conoció la anterior, marcada por las sensibilidades y los valores de su propio tiempo. Y en ese proceso de transmisión y reinterpretación continua reside, quizás, la clave de la inmortalidad del personaje. No es estático, no está fijado en el pasado. Vive en el movimiento constante de la narración. Esto fue una historia de relatos de medianoche. Gracias por la escucha en silencio, desde distintos lugares del mundo. En los comentarios pueden dejarnos desde qué ciudad o país acompañan estas historias y también compartir sugerencias sobre futuros episodios, personajes, civilizaciones, acontecimientos o épocas que merezcan ser exploradas en próximos relatos. Si este tipo de historias acompaña bien la noche, pueden apoyar el canal dejando un like y suscribiéndose para que nuevos relatos sigan llegando. Leemos atentos todos los mensajes. Poco a poco se va formando una pequeña comunidad que disfruta aprender historia de manera tranquila, pausada y casi hipnótica. Gracias por acompañar este viaje a través del pasado. Nos encontramos en la próxima historia.